Bueno, vamos a continuar con esto de errores, entonces. Eh, Habitualmente se habla de dos fenómenos o de dos parámetros que son la exactitud y la precisión. Eh, Cuando hablamos de exactitud, hablamos de cuánto se parecen a la verdad nuestros valores. Y cuando hablamos de precisión, hablamos de en qué medida las distintas mediciones que hacemos se parecen entre sí. Cuanto menos variabilidad haya entre los distintos valores anotados, se dice que la medición ha sido más precisa. ¿Eh? Eso se ejemplifica habitualmente en los libros de topografía con tiros al blanco, digamos, que hace distintos tiradores, para la redundancia. Eh, Imagínense cuatro tiradores que están tirando un blanco y, bueno, generan una nube de disparos, ¿no? Esta nube, por ejemplo, está más dispersa que esta, y también esta más dispersa que esta. Eh, Estas están los disparos más concentrados, y estos están más dispersos. Y tanto en esta como en esta, los disparos convergen al centro de la diana. Unas de forma más dispersa, hay más variaciones entre los distintos disparos, y otras más concentrados los disparos entre sí. ¿De qué nos habla esto? Se dice que un conjunto de mediciones es exacta cuando los disparos o cuando las mediciones están cerca del valor verdadero, cerca de, eh, hay poco error, digamos, entre el valor verdadero y las mediciones que yo estoy haciendo. Tanto en esta, como estoy cerca del valor del centro de la diana, los disparos serían exactos. Y se habla de precisión, les decía, cuando la dispersión entre los distintos disparos o entre las distintas mediciones, en nuestro caso cuando estamos realizando mediciones, se dice que es precisa cuando hay poca dispersión entre los valores. Acá es precisa y acá es precisa también. Acá y acá no son precisas porque hay mucha dispersión. Eh, ¿Qué nos daría origen a esto? Bueno, eh, tanto acá como acá, respecto a los valores que son precisos, la poca diferencia entre los valores anotados o entre los disparos realizados tendría que ver, digamos, con la atención que ha puesto el tirador o que ha puesto el operario que está midiendo al efectuar la operación. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, seguramente tanto este como este, respecto a estos dos, pusieron bastante cuidado, digamos, en los disparos que hacían, utilizaron un método, se demoraron más tiempo entre uno y otro disparo, como para apuntar lo más, lo más adecuadamente posible. En consecuencia, hubo poca oscilación entre los disparos. Este se puede decir que tiró, digamos, como el de abajo, el de arriba, como el de abajo de acá, tiraron sin prestar tanta atención. En consecuencia, los disparos se dispersaron más. Lo mismo pasaría con las mediciones. Si yo no tenso bien la cinta, eh, si no presto demasiada atención, si no soy riguroso, digamos, es probable que haya bastante dispersión entre los valores que voy tomando nota. Eh, Eso haría referencia, digamos, la dispersión entre los disparos haría referencia a los errores aleatorios o accidentales, digamos. En cambio, fíjense, en lo que hace a exactitud, es decir, en lo que hace a la cercanía al centro de la diana, tanto este como este han tenido los disparos alejados del centro de la diana. En cambio, ahí arriba a la izquierda y abajo a la derecha han tenido bastante aproximación al valor central, ¿no es cierto? Eso
¿Por qué es que sucede? Imaginemos que está tirando la persona que hace los disparos y no, la condición es que no ve dónde están resultando sus disparos. Porque si la persona apunta acá y sus disparos confluyen cerca de esta zona, seguramente posteriormente apuntaría más acá, cerca de abajo y a la derecha del centro de la diana, para que sus disparos confluyan en el centro, ¿cierto? Lo que pasa es que él no está viendo dónde caen sus disparos, esa es la condición. No sabe, él apunta acá y los disparos recaen alejados del centro. ¿Por qué podría ser esa lejanía, digamos, o esa eh, diferencia con el centro? Imaginemos que se debe esto ya no a errores accidentales, sino a un error sistemático. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, podría ser tranquilamente que la mira, el sistema de puntería que está usando la persona que hace los disparos, está un poco corrida, no está bien calibrada, entonces, bueno, apunta acá, pero los disparos recaen alejados de esa zona. Lo mismo que acá, ¿no es cierto? Eh, esa diferencia, ese error, digamos, se tendría que ver con un error sistemático, ¿no es cierto? Tendría más relación con un error sistemático. Mientras que la dispersión entre los disparos tendría que ver con errores aleatorios, accidentales, que pueden ser tanto positivos, negativos, hacia un lado, hacia otro, ¿no? Eh, bien, muy bien. Bueno, nosotros lo que vamos a estudiar ahora es cómo se distribuyen los errores accidentales. Es decir, si uno analiza los errores accidentales, va a observar los desvíos que ocurren entre cada uno de los valores y el valor eh, verdadero, que nosotros en principio vamos a considerar que es la media aritmética de las distintas mediciones. Vamos a ver que los desvíos que hay respecto a la media siguen una distribución eh, que responde a la curva gaussiana, digamos, una curva normal de distribución de los errores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, y vamos a analizar los postulados de Gauss. Los errores, entonces estamos hablando ahora no de los errores sistemáticos, sino de los errores accidentales, de la dispersión entre los distintos valores medidos, debido a errores accidentales. Los errores accidentales, los errores sistemáticos, yo les decía, se pueden calcular, compensar, corregir, porque siguen una ley físico-matemática. Los errores accidentales siguen la distribución normal de Gauss, entonces los estudiamos teniendo en cuenta esta distribución normal gaussiana. Bueno, cómo se distribuyen los errores accidentales tiene que ver con esta distribución. En el centro, digamos, tendríamos el valor de la media. La media aritmética de todos los valores sería el valor más probable. Acá tenemos la frecuencia de aparición, el valor más probable va a coincidir con la media aritmética. Y los desvíos respecto a la media en ese valor van a ser nulos, digamos. O sea, acá tengo un desvío nulo, porque estoy en el valor de la media, y en la medida que me separo del valor de la media, vamos a ver que los distintos valores observados disminuyen la frecuencia de aparición. La distribución normal de Gauss sigue una curva como la que vemos acá y tiene esta función bastante compleja, que ustedes seguramente han estudiado en probabilidades y estadística. Pero no les vamos a tomar esta ecuación tan compleja. Sí tienen que tener una idea de cómo se distribuyen los errores accidentales, que siguiendo la curva normal de Gauss, y vamos a estudiar estos postulados de Gauss, que explican un poquito esta forma de la curva. El primero dice que el valor más probable, les decía yo, se corresponde con el valor de la media aritmética, ¿no? La media aritmética es el valor que tiene más frecuencia de aparición.
el desvío ahí, si yo tengo un valor que nosotros vamos a tomar como valor verdadero de un conjunto de mediciones que hagamos, el valor final del conjunto de mediciones va a ser el valor de la media aritmética. Entonces el desvío si yo tengo en una de las mediciones, a mí me dio el valor de la media aritmética, bueno, ahí el desvío se considera nulo, ¿no? La media aritmética se calcula, como bien dice acá, como a la sumatoria de los distintos valores dividido el número de observaciones. Eso ustedes seguramente lo manejan de estadística. Bueno, ¿cómo es la probabilidad de aparición de un error en función de la magnitud del error? Cuanto más grande es el error sería el desvío que hay entre un valor medido y el valor de la media del conjunto de mediciones, ¿no? Bueno, cuanto mayor es el error, menor es la frecuencia de aparición, tanto positivo como negativo. Es decir, en la medida que los valores que yo determine disten en mayor medida de la media aritmética, bueno, la probabilidad de aparición de un error de ese tipo es más chica. En la medida que me alejo de la media, se achica la probabilidad de aparición de un error tanto en forma positiva como negativa. Errores positivos y negativos de la misma magnitud tienen igual probabilidad de aparición. Por ejemplo, estoy separado acá, más sigma. Sigma sería el desvío estándar, ¿no? El lugar donde la curva esta cambia su concavidad, su envoltura, acá está envolviendo así para abajo y acá empieza a envolver para arriba. Este sería el punto de inflexión. Eso se conoce como desvío estándar. En topografía lo llamamos error medio cuadrático, desvío estándar. Y fíjense, tanto si me separo un sigma como si me separo menos un sigma, la probabilidad de aparición de un error de ese tipo es la misma. Es decir, la curva en definitiva es simétrica. Hacia derecha y hacia izquierda de la media, valores positivos y negativos de la misma magnitud tienen igual probabilidad de aparición. Bueno, y el último postulado dice que, bueno, todos los valores, todos los errores posibles, accidentales, todos los errores posibles de cometer están englobados debajo de la curva. O lo que es lo mismo, el área bajo la curva es 1. O la probabilidad, o como dice acá al final, la probabilidad de que un error esté entre menos infinito más infinito es 1. Todos los errores están comprendidos debajo de esa curva. Y si se fijan, miren, entre menos sigma y más sigma, acá tengo el porcentaje de valores de izquierda y derecha, ¿no? Entre menos sigma y más sigma tengo aproximadamente el 68% de los valores. Entre menos sigma y menos 2 sigmas tengo 13 y 13, o podríamos decir 27% más. O sea, teníamos 68 y 27, eso me da ya de menos 2 sigma a más 2 sigma, decía 27 y 68, ya me da 95%. El 95% de los valores están comprendidos entre menos 2 sigma y más 2 sigma. Y si me extiendo hasta menos 3 sigma y hasta más 3 sigma, se suma prácticamente un 2,14% más, ¿no? De cada lado. Es decir, me van a quedar comprendido el 99,7% de los valores entre menos 3 sigma y más 3 sigma. Es decir, 99,7% de los valores implicaría que solo 3 de cada 1000 mediciones podrían superar ese desvío de más 3 sigma respecto al valor de la media. En definitiva, lo que estamos mostrando acá es que es muy poco probable que un desvío dé mayor a 3 veces sigma como desvío. Lo más probable, o sea, solamente hay tres posibilidades en 1000 de que un desvío supere 3 veces sigma. Es muy, muy poco probable. Lo que seguramente está pasando, si algún desvío supera los 3 sigma, es que en alguna de esa medición hemos cometido una equivocación, un error grosero,
que escapa entonces a la teoría de errores, a la probabilidad de... Lo más probable es que haya cometido un error grosero, que no se trate de un error accidental. Es muy poco probable que un error accidental supere el valor de 3 sigma. Bueno, esta imagen, esta curva de Gauss tan maravillosa, digamos, se puede decir, porque es genial, explica de una forma muy acertada, digamos, cómo se distribuyen los errores, cómo se distribuyen las poblaciones en general. Es realmente fabulosa y nos permite explicar entonces el tema de los errores, cómo se distribuyen los errores accidentales. Se cuenta una anécdota de Gauss, acá la vamos a ver, dice que cuando era chico Gauss ya demostraba su habilidad con las matemáticas, que el maestro en algún momento en una de las clases de matemáticas les pidió a todos los chicos que sumaran todos los números del 1 al 100 a ver cuánto les daba. Y pensó que les iba a tener un buen rato haciendo esas cuentas. Pero rápidamente dice que Gauss le dijo que daba 5050 ese número. Y le preguntó, ¿cómo hiciste tan rápido esa cuenta? ¿Cómo sumaste tan rápido? Y dice que Gauss le dijo, bueno, yo me di cuenta que el primer número de la serie y el último, el 1 y el 100, sumaban 101. Y lo mismo sucedía con el segundo número de la serie y el anteúltimo, 2 y 99, también suman 101. Y así, si sigo sumando un número al primero, a los números iniciales, y sigo restándole 1 a los finales, siempre me sigue dando 101 hasta la última pareja, que sería la del 50 y 51. Entonces se formaron, dice Gauss, 50 parejas que suman 101, yo hago esa multiplicación y me da 5050. Se ve que ya realmente brillante desde chiquito Gauss, para poder hacer estas deducciones, ¿no? Tan simples y tan geniales. Adrián Paenza cuenta esta anécdota en uno de sus libros, Matemáticas estás ahí, y bueno, Dolina siempre dice que en los grandes personajes de la historia, en las grandes figuras, siempre se busca en la niñez ya aspectos geniales, ¿no? Aspectos brillantes. Se dice de Mozart, que componía ya desde muy chiquito, los grandes compositores. De Hércules se dice que mataba víboras en la cuna. Bueno, de Gauss se cuenta esta anécdota muy interesante. Bueno, acá tenemos un retrato de Gauss. Nació, fíjense, vivió entre 1777 y 1855, es de Alemania. Y bueno, cuando existía el billete del marco en Alemania antes del euro, el billete de 10 marcos tenía la imagen de Gauss. Y fíjense que acá el detalle, en el billete aparece una de las cosas más geniales que nos legó, que fue esto de la curva de distribución normal. Muy bien. Bueno, decíamos, cuando hacemos cálculos para cuantificar los errores que cometemos, una forma de ver cuánto fallamos en las mediciones, en cada una de las mediciones, es calcular el error medio aritmético. Fíjense, ¿en qué consiste el error medio aritmético? Es sumar los desvíos con valor absoluto, es decir, el desvío es el valor medido menos el valor de la media. Es decir, un valor que fue mayor al de la media va a tener un desvío positivo. Y mientras que los valores menores a la media, los valores registrados menores a la media, va a tener un desvío negativo. Bueno, yo lo que contabilizo acá para calcular el error medio aritmético es la suma de los desvíos en valor absoluto dividido en el número de observaciones. Pero eso no nos da una idea de la precisión de la medición tan acertada o tan cercana a la cuantificación como sí me la da el error medio cuadrático, el desvío estándar. El desvío estándar, yo les decía, es el punto ese de inflexión de la curva de distribución normal. Si yo quiero saber cuán preciso fue un conjunto de mediciones, me conviene cuantificar eso, el desvío estándar del conjunto de mediciones. Un desvío estándar pequeño
me indicaría una medición precisa, digamos, con pocas oscilaciones entre los distintos valores medidos. Sería en el diagrama, digamos, que veíamos hoy de los disparos del tirador, bueno, aquellas que estaban más concentradas, que había poca dispersión entre los valores, sería un indicador de que el tirador fue preciso, digamos, hubo poca desviación. El desvío estándar se cuantifica, seguramente ustedes lo han hecho en estadística, como la suma de los desvíos al cuadrado, ya no en valor absoluto, porque como lo elevo al cuadrado me olvido del signo, dividido los grados de libertad, es decir, el número de observaciones menos 1. La raíz cuadrada de eso me da el desvío estándar, y nosotros lo vamos a utilizar entonces en topografía como un indicador de la precisión de la medición. Y el desvío estándar me indica cuál es el error probable de cada una de las mediciones que yo realicé. El error probable que tiene cada una de las mediciones que yo realicé es ese, el error medio cuadrático, o desvío estándar. Bueno, ¿y qué error va a tener el promedio? Bueno, el error medio del promedio o la varianza se calcula como el desvío estándar dividido la raíz de las observaciones realizadas. Así podemos calcular en un conjunto de mediciones, yo decía que calculo la media y ese es el valor que voy a tomar como valor final. Bueno, ¿qué precisión tiene esa media? Bueno, el valor de la precisión de esa media, la oscilación que puede tener esa media, me lo da la varianza, el error medio del promedio. Después vamos a hacer algún ejemplo numérico para que ustedes puedan entender y calcular. Bueno, acá tenemos, podría ser el fruto de dos comisiones que estuvieron midiendo, y se puede decir que hay una que tiene un desvío estándar mucho más chico que otra. La de abajo tiene un desvío estándar bastante más grande, es una curva más achatada, son las dos simétricas, pero la de abajo es mucho más achatada, tiene un desvío estándar la de abajo, el desvío estándar es mucho mayor, ¿ven? El valor del desvío es mucho mayor que el de arriba. Y los valores en el de arriba están mucho más concentrados, la frecuencia cercano al valor de la media. Tengo un porcentaje de valores cercanos a la media mucho mayor que en el de abajo, que están los valores más dispersos. Entonces, de vuelta, una curva más achatada me indica una menor precisión en el conjunto de mediciones realizadas. Un desvío estándar más grande nos indica una menor precisión en el conjunto de mediciones realizadas. Yo puedo valorar entonces el proceso de medición calculando el desvío estándar de un conjunto de mediciones. Cuanto más chico sea el desvío estándar, como en el caso de arriba, más precisa pues, voy a considerar esa medición. Acá tenemos qué porcentaje de valores del área bajo la curva de probabilidad yo tengo en función del desvío, de la cantidad de desvíos estándar considerados. Yo le decía hoy, en esta figura que teníamos inicialmente, a ver, acá, perdón, me fui mucho, pero en esta decía que acá se ve que el 68,26% de los valores están comprendidos entre más o menos un desvío estándar, ¿no? Bueno, ¿cuántos están comprendidos con 2 sigma y cuántos están comprendidos con 3 sigma? Eso es lo que me muestra este diagrama que les estaba mostrando recién. Vamos a ir por acá, a ver. No, me pasé. Acá estamos. Fíjense, con un sigma de desvío estándar yo tengo comprendido debajo de la curva gaussiana, acá les decía, el 68,27% de los valores. Con 2 sigmas yo tengo comprendido debajo de la curva el 95% de los valores, ¿ven? Y con 3 sigmas, fíjense, con 3 sigmas tengo comprendidos el 99,7% de los valores. Eso es lo que lo llamaba la reflexión hoy. Si yo si yo considero 3 sigmas como desvío estándar, sé que
muy pocos valores van a estar por fuera de ese desvío respecto a la media. Y si encuentro un valor que tiene un desvío mayor a esos 3 sigmas, es muy probable que eso se deba a una equivocación que he cometido, un error grosero, más que a un error accidental, porque es muy poco probable que un error accidental supere los 3 sigmas de desviación respecto a la media, ¿no? Ese es el criterio que deben manejar. Acá se ve lo mismo en el gráfico, ¿ven? El 68,3% está comprendido con un sigma, el 95 y pico por ciento, 95,5 con 2 sigmas, y el 99,7% con 3 sigmas. Es decir, solo 3 de cada 1000 valores podrían superar esa magnitud de desvío respecto a la media, de 3 sigma. Es muy poco probable, entonces es muy probable que si yo supero 3 sigma en un desvío, eso se deba a una equivocación que cometí. Y esa medición yo la debería descartar entonces. Bueno, acá tenemos, para ejemplificar un poco todo esto, el fruto de 2 comisiones que estuvieron midiendo un lado y lo hicieron 10 veces cada una de las comisiones. Y quisimos cotejar cuál de las 2 comisiones había sido más precisa. Y nosotros en topografía, en las prácticas de medición de lados, muchas veces le hacemos medir 10 veces un lado para que calculen precisamente todo esto, el desvío estándar, la varianza, ver si en alguno de los lados cometieron un error grosero, una equivocación. Pero bueno, acá lo que vamos a hacer es cuantificar cuál de estas 2 comisiones que midieron este lado 10 veces fue más precisa. Para lo cual vamos a tener que calcular el desvío estándar para cada una de ellas. Acá están los 10 valores. Si yo sumo los 10 valores, acá me va a dar 5.376,8. Bueno, lo divido por 10 y me da el valor de la media, 537,68. Y después calculo, fíjense, para cada una de las observaciones el desvío respecto a la media. El desvío se calculaba como el valor medido menos el valor de la media. 537,58 menos 537,68 me da menos 0,10. 10 centímetros de error respecto o de desvío respecto a la media. Acá 537,68 menos 537,68 me da 0. 537,61 menos 537,68, bueno, me va a dar negativo, porque el valor observado es menor al valor de la media. Es un desvío negativo. Y así lo hago con todos los valores observados. Obviamente, fíjense, si yo sumo todos los desvíos, esto me tiene que dar 0. Es una de las propiedades que tiene la media aritmética. La suma de los desvíos respecto a la media me da 0. ¿Está bien? Y si sumo los desvíos con valor absoluto, me da 0,46. Es decir, el error medio aritmético sería 0,046, ¿no? Ahora después lo vamos a calcular. Acá hice el desvío al cuadrado, fíjense. Es 0,1 por 0,1 sería 0,01. Bueno, 0 por 0 es 0. 7 por 7, 49. Y le agrego un 0 porque es 0,0, ¿no? 0,049. 8 por 8, 64. 2 por 2, 4. Y así sucesivamente con todos los desvíos. Los elevo al cuadrado y finalmente sumo los valores, los desvíos al cuadrado. Esto me va a servir para calcular el error medio cuadrático. Acá hago lo propio con los valores arrojados por la comisión 2. Me da otra media, fíjense. Me dan otros desvíos. Ahora estos desvíos son respecto a esta media. Fíjense, 537,75 menos 537,74, 0,01. Este me da negativo, 8 centímetros por debajo. Y así todos. De vuelta, la suma de los desvíos me da 0. La suma de los desvíos con valor absoluto me da 0,4 acá. Y también hago los desvíos al cuadrado. Y los sumo. ¿Está bien? Y voy a calcular ahora el error medio aritmético y el error medio cuadrático. El error medio aritmético se calculaba, ¿se acuerdan? La suma de los desvíos con valor absoluto dividido el número de observaciones. 0,46 dividido
10, 0046, eso es lo que les decía hoy. Y hago lo propio con la serie 2 y me da 004, me da un poquito menos de error medio aritmético la serie 2. Pero decíamos que para valorar la precisión vamos a tener en cuenta en realidad el error medio cuadrático o desvío estándar. Eso es el que nos da una mejor idea de cuán precisas han sido ambas series. El error medio cuadrático se calcula con esta expresión que vimos antes, la suma de los desvíos al cuadrado, dividido 9, porque son 10 valores, menos 1, 9, y la raíz de eso me da 0,06. Para la serie 1, y si hago lo propio para la serie 2, obviamente me da un poquito mayor, el valor de la suma de los desvíos. Como el número de observaciones es el mismo, obviamente el que tenga mayor suma de desvíos al cuadrado me va a dar mayor desvío estándar. Muy bien. Bueno, entonces, en primera instancia podríamos decir la serie 1, que tiene menor desvío estándar, es la más precisa de las dos, ¿no? Le gana por 1 centímetro a la serie 2, que tiene 7 centímetros de desvío estándar. ¿Entienden? Estaríamos valorando ahí la precisión a partir del desvío estándar. Como veíamos hoy, la curva más concentrada es la más precisa. La más achatada es la menos precisa. La que tiene menos desvío estándar es la más precisa. En este caso, nos dio la serie 1. En la serie 2 nos dio un poco más de dispersión. Bueno, y lo que nos quedaría ver es si alguno de los valores supera 3 veces el sigma, el 3 veces el desvío estándar, ¿no? Porque eso nos indicaría que se puede ver un error grosero, una equivocación más que a un desvío, a un error accidental. Fíjense, si hago 3 veces el desvío estándar de la serie 1, me da 18 centímetros. No hay ningún desvío que siquiera se acerque a ese valor de 18 centímetros, ¿no es cierto? Muy bien. Si hago lo mismo con la serie 2, fíjense, 3 por 7 centímetros, o 3 por 0,07 metros, me da 0,21 metros, 21 centímetros. Me fijo, y acá no hay ninguno que supere 21 centímetros, pero hay uno que se acerca mucho. Fíjense este, el 0,18, la sexta observación. Se acerca mucho a 21. Y fíjense que él mismo aporta mucho al desvío estándar, porque de los 424 acá que tengo, 324 lo aporta él mismo, porque tiene un desvío tan grande que al elevarlo al cuadrado se hace un número muy grande, y eso termina generando un desvío estándar tan grande que cuando calculo 3 veces ese desvío, este valor me daría la sensación de que está dentro de los valores aceptables, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Habitualmente se recurre a dos técnicas para tratar de evaluar si ese valor de 0,18 que se distancia tanto y que se aproxima tanto a 3 veces el desvío estándar, se debe a un error grosero. Hay dos criterios. Uno de ellos se llama el criterio de la exclusión provisoria. Consiste en sacar provisoriamente del cálculo a ese valor que nos parece sospechoso. Lo voy a sacar, vamos a omitirlo, vamos a calcular la media con los 9 valores restantes. Entonces, calculo una nueva media, producto de las 9 otras mediciones que no me generan sospecha, y me da otro valor, 537,72. ¿Ven? Se modifica este valor que era el original, se modifica, me da 537,72. Y voy a tener que calcular nuevamente los desvíos, obviamente, porque al ser otra la media, los desvíos van a ser otros. Los pongo acá, los desvíos, me da una nueva suma de desvíos, fíjense, la suma de los desvíos, el valor absoluto se reduce de 0,4 a 0,18, se redujo mucho. Y la suma de los desvíos al cuadrado, fíjense ahora, también se reduce un montón, de 0,064, perdón, de 0,424 pasamos a 0,064.
se redujo mucho el desvío, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el nuevo desvío estándar que yo tengo a partir de esta serie de medición? Sin contar el valor sospechoso. Bueno, es la suma de los desvíos, la nueva suma de desvíos al cuadrado, dividido 8, porque ahora me quedaron 9 valores, le resto 1, me da 8, y me da, fíjense, ahora el desvío estándar sin ese valor sospechoso me da 3 centímetros. Era 7 centímetros cuando estaba el valor ese anómalo, y se redujo a 3 centímetros. Y cuando calculo ahora el error máximo admisible a partir de esta nueva desvío estándar, claro, 3 veces 3 me da 9 centímetros, es decir, eh, no debería haber ningún desvío que supere los 9 centímetros. Fíjense, 0,18 duplica ese valor. Evidentemente se trataba de un error grosero, esa medición que me daba 537,92. Seguramente era esto que les decía hoy inicialmente en la clase, en vez de, quise anotar 72 y puse 92, me equivoqué al anotar y generé ese error, ¿no? Y fíjense que ahora 9 centímetros no hay ninguno de los otros desvíos que supere el valor de 9 centímetros, ¿no? Está bien. Otra cosa que es importante respecto a la media es que la media anula los desvíos y minimiza el valor de los desvíos al cuadrado. Es decir, ningún otro valor como la media reduce tanto el valor de los desvíos al cuadrado, la suma de los desvíos al cuadrado, como lo hace la media. Cualquier otro valor me va a dar una suma de desvíos al cuadrado mucho mayor que lo que hace la media. Muy bien. Este es uno de los criterios. Vamos a pausar.